Como la manera en que yo trabajo no implica un aprendizaje de cómo se imprime, cómo se barniza una placa, sino propiamente el trabajo de dibujo sobre la placa, pues es un tiempo prolongado el que me ha implicado generar, a mi punto de vista, cierto dominio sobre eso. El buril no se aprende pues en una sola sesión y mucho menos se domina, se necesitan años de práctica para poder obtener buenos resultados. Y sobre los temas que ahorita me inquietan tienen que ver con el papel que tiene la figura humana en conjunción con el capitel como una analogía de lo que es la columna. La cabeza como el capitel, el cuerpo como la columna y el basamento como los pies. Este es El amor visto por el arte. Estoy en el estudio del maestro Héctor Morales en Cuautitlán Izcalli. Hola, Héctor. Hola, Belina, buenas tardes, bienvenida. Héctor, tú eres un maestro grabador. Has dedicado toda tu vida al estudio de una técnica. ¿Cómo has vivido tú ese traslado, la presencia del grabado en la plástica? Bueno, yo hago grabado desde 1984 y buril desde hace poco más de 28 años. Y esto que comentas sobre la transición y cómo ha evolucionado el grabado, en lo particular en México, tiene que ver con la concepción de lo que se tiene, de lo que es la estampa frente a las otras artes. Mira, para que nuestro público le quede así muy claro, me gustaría que nos explicaras qué es el buril. El grabado al buril es una técnica directa que implica utilizar una herramienta que se llama así, buril, que consiste en tallar el metal directamente con ella y con la mano. No hay un intercedente como con el grabado indirecto, que es el agua fuerte, a través de la utilización de químicos. Al ser directo y utilizarse una herramienta que no se toma como un lápiz, es mucho más exigente. En esa enorme dificultad, es increíble que el grabado no esté valorado como debería por una razón social que tuvo el grabado en la popularización de la gente. Como la pintura es difícil de trasladar y difícil de mostrar, los grabadores en el principio pues reproducían las pinturas, reproducían el dibujo, reproducían toda la escena, hacían el complejísimo trabajo de trasladar el color a líneas, que es el trabajo que tú haces aquí de ashurados y de sombras y de luces. Lo hacían monocromático y eso popularizó una técnica que mal se pensó que entonces no tenía un valor como podría ser la pintura o la escultura. Sí, lo que pasa es que la concepción del papel que ha tenido el grabado a lo largo de la historia, pues ha ido cambiando. Hubo circunstancias en el pasado, estoy hablando de los orígenes, siglo XV y todavía hasta el siglo XIX, en donde el grabado era el medio ideal para difundir las imágenes, para acompañar al libro y para reproducir pinturas que no existían en otros lugares. Y el grabado es una obra autónoma por sí mismo. O sea, ha habido artistas que han llevado el grabado a expresiones muy elevadas. El mismo Picasso, por ejemplo, él tiene una importantísima colección de grabados y toda la suite Vollard, tiene piezas muy, muy importantes, ¿no? Que hizo en grabado. En este momento, ¿tú en qué estás concentrando tu obra? Bueno, en este momento estoy concentrándola, sí, en las mismas circunstancias técnicas que me han interesado prácticamente desde un principio, desde que empecé a hacer grabado, pero con la intención de hacer cada vez una depuración más exigente en el uso de la técnica.
por el arte tú realizaste esto que, bueno, ya el público podrá ver cómo se lleva a cabo el proceso. Esto es una obra a gran escala en el grado de dificultad y tú realizaste esta pieza que además son 2 placas de cobre. ¿De qué dimensiones es? Es de 1,70 por 1,20 ¿Y cada divididas placa a la cuánto mitad. mide? Cada placa mide 90 por 1,20. Pero cuéntanos, por favor, cómo llegaste a esto y qué implica esta compleja composición. El amor, desde mi perspectiva, implica aspectos reflexivos. Y en esta reflexión, pues hice a un lado estos consensos que normalmente desde un punto de vista social tenemos sobre el amor, que es el contacto físico, la reproducción, la interacción de 2 o más personas. Más bien me interesaba la negación de eso, es decir, llevar a una circunstancia un tanto estoica, retomando a los estoicos, en donde implica más las razones que las emociones, como un paradigma de la apreciación del mundo, en este caso del amor. El toro no es una figura de la fiesta brava, ni mucho menos. Es una figura que representa los orígenes del Minotauro. Fue lo que pensé, que era Pasífae el toro. Exactamente. Ella es Pasífae. Es Pasífae. Y el feto en potencia, yo lo llamo así, que está encapsulado en un vitrolero de vidrio, es el Minotauro, que se está gestando o que estaba en posibilidades de gestarse, pero no se consumó por esta negación de los consensos sociales sobre lo que es el amor. Y además es símbolo de una enorme lealtad. Exactamente. En el riesgo que toma Pasífae y cómo apuesta literalmente su existencia a una pasión, se ve que hay mucha lealtad a sí misma, por encima de cualquier imposición social, y más una imposición del tamaño que la tenía Pasífae, que pertenecía a la clase poderosa. Así es. El amor a los animales no es una negación per se a los congéneres, a los humanos, no es una misantropía, es como una proyección de las emociones humanas hacia el mundo bajo una circunstancia específica, que es la animal. Y como bien dices, el perro por excelencia en el arte es símbolo de fidelidad. Y además el amar, los animales nos enseñan a amar. O sea, los seres humanos somos muy torpes para amar. Sí, este aspecto propio de los animales tiene rasgos humanos, pero desde un punto de vista distinto, estoico, como yo lo llamo, menos racional, sí, con un tinte de emociones, pero bajo una perspectiva distinta. Los seres humanos tenemos la necesidad de proyectar nuestro amor, no solo a nuestros congéneres, sino también hacia otros seres vivos, sean animales, plantas, y también hacia las cosas, no solo las materiales, sino otras, como en mi grabado, en donde a través del mito del Minotauro está proyectado un espacio arquitectónico infinito. El infinito es transparente, como dice Octavio Paz, y es transparente porque está en todas las cosas que vemos o a través de ellas, y no nos damos cuenta. Y este aspecto laberíntico que ha estado presente en mi obra y que vuelvo a retomar en este caso, pues desde luego tiene que ver con estos aspectos míticos, místicos, borgianos, si se quiere también. Grabar tiene muchísimo riesgo porque nunca sabes qué te va a dar la placa. Tú estás viéndolo y estás planeando y estás dibujando con la placa, le estás penetrando con tus herramientas y tú sabes qué hiciste, 100% eso te queda claro hasta que imprimes. ¿Cómo vives ese momento? Como lo decía o lo concebía Picasso. Picasso decía que la obra artística es un ente vivo, por lo tanto, es un ente que se gesta. Y una vez que se gesta o se termina la gestación, por sí mismo
mantiene cierta vitalidad. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el grabado, en su concepción, como bien dices, es una sorpresa, nos damos cuenta hasta que vemos la impresión cómo queda, pero hay antecedentes que lo preparan. Entonces hay cierto control y hay cierto descontrol o falta de control, que al final de cuentas en eso radica el dominio técnico, en preconcebir cómo se puede ver la pieza, pero al mismo tiempo la sorpresa de cómo queda, porque es un ente vivo y autónomo. Héctor, pues muchísimas gracias por haber realizado esta gran obra. Yo creo que muy pocas colecciones pueden decir que tienen un grabado de estas dimensiones y de esta dificultad en su acervo. Creo que es muy importante que lo hayas realizado porque es una forma de mostrar a los jóvenes, de mostrar al público y de mostrar a los maestros grabadores que tenemos en México que las posibilidades de esta técnica siguen vivas, que es muy importante seguirlas conservando y seguir investigando en ellas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. En El amor visto por el arte, estoy en el estudio del maestro grabador Héctor Morales en Cuautitlán Izcalli. Soy Evelina Lesper. Hasta pronto.